fuerza, cariño, siquiera un poquito de comprensión. Alguien que nos ayude a entender cosas que no queremos ni ver. Alguien que nos ayude a sentir más deseos de vivir. Hoy que el amor ha llegado a mi vida, seguro que siempre lo necesité. Fui tropezando por muchos caminos, con penas, con llanto, pero siempre con mi fe. La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó. Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más. Con amor sí nos llegamos, con amor sí que vale luchar. Con amor no hay al final. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando, probando. Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes, los que están presentes ahí o en cada esquina de la plaza, o aquellos que puedan escuchar en este momento este mensaje. Somos Ministerio Cerca del Cielo, regresando a las raíces de nuestra fe, a las raíces hebreas de la fe cristiana. Como bien saben, hoy es sábado, está culminando el sábado. Nosotros somos bíblicos, y como bíblicos en los mandamientos nos manda a guardar el día séptimo desde la creación. Así que para empezar, bueno, comenzamos con esta hermosa música. Y hoy les traje un tema especial que habla justamente de la Pascua, que en muchas congregaciones, en muchos lados se hablan, pero en realidad no conocen lo profundo de esta fiesta. Vamos a hacerlo lo más básico posible para que se entienda. Vamos a hablar un poquito de su relato histórico, a quién le fue dada esta fiesta de Pascua o Pesach, conocida en hebreo, y vamos a ver el mensaje escondido detrás de cada detalle. Su relato en el Evangelio, y vamos a ver el valor que tiene hoy en día celebrar esta fiesta. Es la primera fiesta en el calendario del año que hicieron los discípulos en el Nuevo Testamento. Yo no sé si ustedes, pero yo quiero hacer las cosas de manera bíblica, como los discípulos lo hicieron. Y entonces debemos volver al primer siglo y tratar de ver qué era lo que ellos hacían, qué era lo que leían, qué era lo que hacían, porque ellos tenían un poder que Yeshua, traducido en hebreo, le había dado a cada uno de ellos. Pero antes de comenzar con esta enseñanza, que es algo profético, incluso las fiestas levíticas son todo sobre la vida de Jesús y su cumplimiento. Vamos a empezar con la hermosa canción sobre el Shabbat.
silencio ya cesó. No hay obreros en los campos de Israel, y una estrella en el oriente ya se ve, y el shofar anuncia que llegó el Shabbat, Shabbat, Shabbat. La mujer del carpintero hizo el pan, y el pan le dará su bendición. La familia se reúne en oración. Esta noche solo hay ruegos y canción, y el shofar anuncia que llegó el Shabbat, Shabbat, Shabbat. Qué felices viviremos en Shabbat. Los pequeños se reúnen a escuchar las historias de Moisés y Abraham. Shabbat, 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 Hoy no sé cómo decir lo que siento cuando abres mis ojos, descubro otro de tus misterios. Eres el fuego que enciende mi alma, y tomar tu mano me lleva a un mundo de plena gracia. Tú eres así.
con un poco de música de fondo. Vamos a empezar con esta breve enseñanza para que usted pueda entender verdaderamente qué es la Pascua, que es el Pesaj, que es lo que se celebra en Semana de Turismo. Primeramente debemos ir al principio del libro, o sea, al principio de la Biblia. Entonces vamos a ir al Génesis 1:14, que nos dice: dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. La palabra aquí, estaciones, no nos está hablando de verano, primavera, otoño e invierno. La palabra estaciones en el hebreo significa moedim. Incluso en una versión de las Escrituras, la versión católica, habla en este pasaje, nos dice: y sirvan para las fiestas señaladas, las fiestas del Señor. Eso está hablando justamente de la Pascua, que por lo general se celebra este domingo. Es una cena que se celebra al anochecer. Eso es la Pascua, es verdaderamente una cena como la hizo Jesús con sus discípulos. Pero tiene un mayor significado porque Yeshua era el Cordero de Pascua. Y de todo eso nos vamos a ir a las Escrituras para que nos vaya hablando. En Éxodo 12:11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque la Pascua del Señor. Muchas personas le decimos que nosotros celebramos la Pascua o el Pesaj y nos dicen: ¿ustedes son judíos? No, la verdad que no somos judíos. Aquí estas fiestas no me dicen en la Escritura que sean judías, sino que me dicen que son las fiestas del Señor. ¿Y a quién fueron dadas? Como decía yo hoy al principio, fueron dadas a las 12 tribus. Las 12 tribus descendientes de Jacob, a quien se le llamó Israel. Ahora la pregunta es: ¿solo las 12 tribus la pueden celebrar? No, todo Israel la puede celebrar. Y cuando hablo de todo Israel, todo aquel que cree en el Mesías, que cree en Jesús, sea de la congregación que sea. En Efesios 2, que nos habla de un hombre nuevo, también nos habla de que nosotros somos injertados, por tanto somos Israel. Cada persona creyente en Jesús es un israelita. Puede ser de la denominación que sea, pero el Dios de Israel viene por su pueblo, viene a levantarlo de congregación en congregación, no simplemente de esta congregación que estamos predicando ahora. En el Nuevo Testamento nos dice en Lucas 22:19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Bueno, como bien saben, la Pascua no comenzó ahora en el Nuevo Testamento. La Pascua ya se celebraba desde tiempos antiguos, desde los principios de las Escrituras. ¿Qué se conmemoraba en la Pascua o en el Pesaj? La salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que se celebraba cuando Dios, con sus maravillas y señales, hizo una distinción entre el pueblo de Egipto y los israelitas. Los israelitas presenciaron todas las plagas, pero a ninguno de ellos le hizo daño. Sin embargo, al pueblo de Egipto destruyó en gran manera cada plaga, hasta la última, que fue la más grave, que fue la de la muerte de los primogénitos, tanto de las personas como de los ganados. Pero el pueblo de Israel tenía una orden o un mandamiento para que ellos pudieran ser protegidos, y justamente era el cordero, el sacrificio que hacían con el cordero, y marcaban los dinteles, los marcos de las puertas, para que el ángel destructor supiera que ahí había gente temerosa de Dios, temerosa de Yahweh,
Entonces a esas personas no le haría daño, pero a todos los otros destruyó, a todo primogénito, tanto de animales como de niños, como de hombres, a todos destruyó. Lo que pasa que siempre recordamos lo que pasó hace 1200 años atrás. Ahora Yeshua nos trae un nuevo significado, porque lo que se hacía con el cordero en cada Pascua era poner las manos sobre el animal y luego sacrificarlo y tener la cena de Pascua, y eso equivalía a un año para perdón de pecados. Entonces se mataba el cordero delante de cada persona, ese cordero inocente. Entonces la persona, tal vez viendo esa muerte de un inocente por culpa de sus pecados y transgresiones, muchas veces mejoraban un poco más, pero el cordero era año a año, o sea que la Pascua se celebraba una vez al año. Otras personas la conocen como Santa Cena o la Cena del Señor. Pero aquí en las Escrituras me dice que no se puede hacer cualquier día, cualquier domingo, cualquier sábado o cuando a nosotros se nos antoje, sino que la Escritura me dice que esto se celebra una vez al año. Y nos habla del mes de Aviv. El mes de Aviv para ustedes será el primero de los meses, que es más o menos en marzo, en el calendario greco-romano que tenemos hoy en día. El mes hebreo, el mes bíblico, comienza con la luna nueva. Y dice que en el primer mes, en el mes de Aviv, el único mes que Dios le puso nombre, porque a los otros le habló de segundo, tercero, cuarto, quinto. El mes de Aviv fue el único mes que Dios le puso nombre y dijo, este será el primero de los meses. Y a los 14 días celebrarás el Pésach o la Pascua. Ahora, 2000 años después, eso que se hacía proféticamente día tras día, nos mostraba proféticamente el sacrificio del Cordero. El Cordero es Jesús, quien pagó con su sacrificio una vez y para siempre por cada uno de nosotros. Por eso hoy no es necesario el sacrificio de animales. Hoy tenemos un sumo sacerdote que con su sangre derramada allí en la cruz del Calvario nos da salvación para todos aquellos que lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. En 1 Corintios 5:8 dice, así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Siempre que habla de levadura en las Escrituras, Dios lo relaciona con el pecado. La levadura es una masa vieja que fermenta y va creciendo. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Nosotros a veces dejamos entrar pequeñas cosas y con el tiempo eso va creciendo y va cada vez más dentro de nuestro cuerpo y va destruyendo nuestro ser espiritual y pasamos a ser esclavos del pecado. Y cuando somos esclavos del pecado tenemos una puerta abierta para que el adversario entre en cada uno de nosotros y nos destruya, porque vino a matar, a robar y a destruir. Sin embargo, Yeshua, vino a dar vida y vida en abundancia. Pasa que lamentablemente a veces no conocemos las Escrituras. Dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Incluso dentro de las congregaciones hay personas que no conocen las Escrituras, que siempre repiten los mismos versículos de memoria, pero no estudian la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis para entender su contexto. Vamos a ir al libro de los Hechos 18:20, dice, esto les pidieron, o sea, a Pablo. Fíjese que Pablo, esto fue años después de la muerte de Jesús, Pablo seguía predicando sobre las fiestas. En ningún momento Pablo fue en contra de la ley, como muchos dicen en la Escritura.
Y en realidad la palabra ley está mal traducida porque en realidad es Torá o instrucción o manual de vida. Esa es la palabra que Dios ha dejado para cada uno de nosotros por medio de Moisés, por medio de los profetas, también como testimonio en los evangelios y en las cartas de Pablo, de Tito, también la carta de Apocalipsis. Pero nosotros no vamos a poder entender en su totalidad el Nuevo Testamento si no entendemos primero el principio del libro, la Torá, que se conoce como Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés. Por eso aquí en el Ministerio Cerca del Cielo tratamos de predicar en cada ciudad y en cada Shabbat a Moisés. Jesús dijo, si no le creyeres a Moisés, tampoco me creerás a mí, porque de mí escribió Moisés. Si no le crees a Moisés, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Recuerden que Moisés era un líder, Moisés era un hombre, pero era un hombre elegido por Dios, que Dios hablaba cara a cara con él, le daba las instrucciones. Escritas y palmadas las tenemos hoy en nuestra Biblia, en nuestro libro. Así que las personas le pedían a Pablo, a Saúl, que se quedaran con ellos y él no accedió. Pero al despedirse les prometió, ya volveré, si Dios quiere, y se fue a Efeso. Y en Hechos 20:16, un poquito después, Pablo había decidido pasar de largo a Efeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Toda la historia, toda la vida de Jesús, de Yeshua, camina alrededor de las fiestas levíticas. Le digo las fiestas levíticas porque se encuentran en el libro de Levítico, o sea, Vaikra en hebreo, pero en realidad, como dice Levítico, capítulo 23, estas son las fiestas del Señor. No dice estas son las fiestas de los judíos. La gente piensa muchas veces que son las fiestas de judíos porque son los únicos que la están celebrando. Pero hoy las personas, los creyentes, están despertando y se están dando cuenta que cuando se dio los mandamientos, las fiestas y todo lo que se dio allí en el monte Sinaí, Dios la dio a las 12 tribus de Israel. Y la pregunta que me hacía hoy, ¿solo Israel puede hacer la fiesta? Bueno, primero aclaro que Israel es toda aquella persona que acepta a Jesús como Salvador. Viva en Uruguay, viva en Argentina, viva donde sea, es un israelita. Lo segundo, dice que incluso si no son israelitas, aquellos que se creen extranjeros de las naciones,